Bueno, en realidad, lo que voy a hablar hoy tiene mucho que ver con las últimas frases de la canción que cantamos, los últimos dos estrofas que decían, ¿se acuerdan? La canción. Sí, que toda lengua confiese que, bueno, de esto es precisamente de lo que se ocupa el Señor, de que sea reconocido como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para rescatar a los pecadores y que seamos capaces de responder sus preguntas. El Señor tiene la ventaja de que, como es el maestro, cumple una ley que muchas veces como maestros nosotros no cumplimos, y es la sexta ley de la enseñanza. ¿Se acuerdan? Los que tomaron el cuarto nivel del APEN saben bien que hay 7 leyes, pero la sexta es la ley de la elección. O sea, que se enseña siempre donde el oyente está, y de allí parte el maestro a enseñar de lo poco a lo mucho, de lo simple a lo complicado, de lo fácil a lo difícil, de corazón a corazón. Esa es la sexta ley de la enseñanza. Repetimos, no hay maestro si no enseña como Jesús, de corazón a corazón. No hay forma de hacer insight, no hay forma de dejar huella en un corazón si no enseña amando y conociendo profundamente a su alumno o a su oyente. Por eso es que en mi bosquejo lo que vamos a ver es un pedacito de una serie de estudios sobre las preguntas de Jesús. La serie es las preguntas, entonces el tema de esta serie es las preguntas de Jesucristo. Hoy vamos a ver una de las preguntas, porque hay muchas preguntas y se podrían hablar muchas cosas teológicas que debemos conocer como hijos suyos y herederos del reino sobre las preguntas de Jesús. Esta vez nos toca esta pregunta. Tema, las preguntas de Jesús. Dentro de las preguntas de Jesús tenemos un título. Este título es Una entrevista de corazón a corazón. Y un subtítulo. Entonces vemos, el tema es las preguntas de Jesús. Es una serie de charlas que se pueden dar sobre las preguntas, porque hizo múltiples preguntas. No les voy a hacer arriesgar números, pero el Señor preguntó permanentemente. La última pregunta la hizo en la cruz del Calvario. Padre, ¿por qué me has desamparado? Al irse, también el Señor se fue con una pregunta también. O sea que su vida estuvo llena de preguntas. A sus 12, a sus discípulos, a sus amigos, a los fariseos, escribas y desconocidos. Ahora vamos a tomar la pregunta y para ello tenemos que ir al subtítulo. El subtítulo es Jesús y su reencuentro con el ciego de nacimiento que sanó. ¿Ah? Vamos a esta pregunta que le hizo a aquel ciego de nacimiento que él sanó. Como médico puedo decirles que seguramente su madre tuvo rubiola, probablemente. La ceguera de nacimiento es muy especial. Son niños que nacen sin globos oculares. No es que tenía pegaditos los ojos. Nacen con agenesia biocular. Este era un caso. El ciego de nacimiento. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Si alguien después, el Salmo 146:8 dice que solo Jehová puede abrir los ojos de los ciegos, sobre todo los ciegos que no tienen ojos. Así que el pasaje, Juan 9,
Del 35 al 41 está la pregunta que vamos a responder hoy. ¿Oyó Jesús que le habían expulsado? Estamos hablando del ciego. Había sido expulsado el ciego por su testimonio fiel acerca del que le había sanado. Le había devuelto la vista, le había abierto los ojos, le había dado globos oculares. Entonces, fíjense que dice aquí, le habían expulsado y hallándole, o sea, el Señor se empeñó en buscarle porque él, como era omnisciente, sabía que los judíos lo habían expulsado de la sinagoga, por lo tanto perdía todos los privilegios de un judío religioso. Y le dijo, y ahí tenemos la pregunta para estudiar hoy y contestar en esta misma noche. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿La volvemos a hacer? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El Señor buscó una respuesta. El ciego contestó cabalmente. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. ¿Saben? Lo primero que el ciego debe haber visto cuando Jesús le devolvió la vista fue su persona, su aspecto. Solo que seguramente vio muchas otras cosas más porque el Señor se retiró. Le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. La magnificencia del pasaje tiene que ver con una declaración de fe que venía del corazón. El Señor conocía lo que había en el corazón de este hombre y lo que había hecho este hombre por él. Entonces lo adoró. Y dijo Jesús, vamos a terminar el pasaje porque es necesario terminarlo. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Claro que el Señor les quiere aclarar muy bien que hay dos clases de ceguera. Puedes mirar y no ver. Puedes oír y no escuchar. Entonces el Señor le está diciendo a ellos que en realidad sí son ciegos espirituales, que es una ceguera más profunda y tenebrosa, porque no han podido conocer a Jesucristo. Si nosotros vemos el contexto, en primer punto, hemos completado la lectura y hemos visto la pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Nosotros también tenemos que responderla. Hoy el Señor habla a nuestro corazón para que alcancemos a reconocer quién es Él, contestando la declaración de la canción que nosotros cantamos al final. Necesitamos, se escucha muchas veces que no es necesario declarar o contestar una pregunta.
ni aceptar un desafío cuando alguien predica el Evangelio. Sin embargo, el Señor Jesús siempre llevó a las personas a dar una respuesta de fe. El Señor le buscó porque este ciego se le había escurrido sin darle la respuesta a una pregunta que quería que permaneciera para nosotros y la posteridad. Vamos al contexto. El contexto es un poco largo y yo lo quisiera resumir. Sucedió así. No lo vamos a leer porque no podemos, nuestro cerebro no está apto para atender más de 20 minutos, por lo tanto no voy a leer todo el pasaje, pero quiero decirles que sucedió así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y es lo que yo le aclaré. Iba con sus discípulos. Este hombre siempre había sido juzgado como un castigado de Dios, por lo tanto sus discípulos también juzgaron como la gente de aquella época. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para recibir este castigo tan terrible? Ustedes saben la condenación a la que estaba. Él no podía trabajar, no podía desempeñarse, tenía que estar obligado a la misericordia, por lo tanto era un miserable que tenía que estar pidiendo limosna o esperar que alguien le ayudara. Su vida era una vida de dependencia total, porque era un discapacitado completamente, y sobre todo en aquella época. El Señor dijo que no había pecado él ni sus padres. De hecho, eran religiosos, eran creyentes en el Dios de Abraham, iban a la sinagoga. Ustedes saben que en este pasaje el Señor, para darle la vista, ¿qué hace? Y tal vez por eso es que él no lo ve perfectamente al que lo había sanado, porque Jesús ya se había ido. Escupe en tierra, hace lodo, pone lodo en los ojos y le dice: ve al estanque de Siloé, lávate. Y entonces dice, el estanque Siloé significa enviado. Y era porque justamente este estanque estaba esperando al enviado. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor había preparado las obras para hacer, y ese estanque era el estanque del que iba a ser enviado. Fue enviado a lavarse. Así que se sacó el barro, lo habrán ayudado a ir, habrá ido con un grupo, se lavó los ojos, y cuando volvió, quizá Jesús ya no estaba. Pero sí sabía cómo se llamaba. Sabía que le llamaban Jesús. Por lo tanto, unos decían, Él es. Otros decían, Él se parece al ciego. Y el ciego decía, yo soy yo, el que era ciego. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos?, le dicen los fariseos y los que estaban cerca suyo. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me abrió los ojos. Fui al Siloé y me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él? No sé. Ya se había ido Jesús. Él responde, no sé. Pero había un plan siniestro, macabro, en el concilio, en el Sanedrín, en el grupo de fariseos de la religión judía, que se gestó llamándolo al ciego para interrogarlo. El ciego dijo la verdad, me puso lodo en los ojos, me untó los ojos y me dijo que me lavara, me lavé y me devolvió la vista. Entonces ellos dijeron, este hombre no procede de Dios. ¿Cómo va a ser un hombre esta tarea un día sábado? Porque era un día sábado. Y el sábado es el día de reposo, así que Dios no trabaja en un día de reposo. Y entonces le dicen astutamente, ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? ¿Qué es profeta? No se animó a decirle que es el Mesías, el enviado de Dios. Hasta donde él sabía, era un profeta.
la verdad es que no creyeron lo que este hombre decía. Mandaron a llamar a sus padres, que también eran judíos e iban a la sinagoga. Llaman a los padres y le preguntan: escúchenme, ¿cómo es posible que el hijo de ustedes era ciego? Sí, señor, era ciego. Pero nació ciego. Sí, nosotros solo sabemos esto, que habiendo él nacido ciego, ahora ve. Quien le haya abierto los ojos no lo sabemos, pero él tiene edad. Llámenlo y pregúntenle si quieren averiguarlo. Entonces lo vuelven a llamar otra vez la Inquisición. Traigan al ciego para acá, al ex ciego. Vuelve otra vez el pobre ciego a dar respuestas a los inquisidores. Qué testimonio el de esta persona. No podía negar que el encuentro con Jesús había tenido un efecto increíble en su vida, en sus ojos, porque a partir de ahora su vida era otra. Podía aprender un oficio, podía andar solo, podía caminar solo. El Señor lo había hecho un hombre nuevo, desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista espiritual, porque al profeta se le decía desde la época de Moisés a uno que iba a ser enviado: profeta os enviaré, dijo Moisés, es Jesucristo. Así que bien que dijo él que es un profeta, porque lo era. Él era el profeta. Juan Bautista, cuando le dicen: ¿eres tú el Mesías? No lo soy. ¿Eres tú el profeta que ha de venir? No lo soy. Pero el ciego dijo: sí, yo creo que es el profeta. Pero bueno, otra vez a molestarlo. Entonces, nosotros no sabemos quién es este hombre. Nosotros seguimos a Moisés. ¿Cómo te puede haber abierto los ojos un día sábado? Entonces él los remite al Salmo 146:8 y le dice: miren, esto es lo maravilloso, que ustedes, que son los científicos de la ley, no lo saben. Los sabios y entendidos en la palabra no lo conocen, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Dice el ciego, muy sabiamente les responde: pero que si alguno es temeroso de Dios, a este Dios oye. Entonces dice: desde el principio no se ha sabido de alguien que, habiendo nacido ciego, se le hubieran dado ojos, sino que si no es de Dios, nadie le puede dar la vista. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tú naciste del todo en el pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Y la expulsaron de la sinagoga. Este es el contexto. Había sido, pero dice también que le vituperaron. O sea que descreyeron de lo que decía, le vituperaron y le expulsaron. Ya no podía entrar más a una sinagoga. Solo, ¿se acuerdan cuando el Señor dijo que por causa de mi nombre seréis perseguidos? Él solo sabía el nombre, Jesús. Pero no lo había visto bien, porque cuando él volvió de Siloé, el Señor ya no estaba. Entonces, ahora sí ya tenemos el contexto, podemos ver quién es este ciego. Este ciego en realidad somos nosotros. Es nuestra vida antes de que alguien abriera nuestros ojos espirituales y pudiésemos contemplarle. Porque la peor de todas las cegueras ha pasado ya, la ceguera espiritual, y es la que nos impide ver a Dios, entender e interpretar su palabra y amarle de todo corazón. Por eso es que él dijo que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en el corazón. Y por eso el Señor no dejó que se fuera este hombre sin antes tener un encuentro corazón a corazón. Bueno, el propósito. ¿Con qué propósito hizo Jesús esta pregunta?
¿Alguien puede contestarla? ¿Con qué propósito el Señor hizo esta pregunta? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué propósito tendría Jesucristo de hacernos a nosotros hoy de mandar esta pregunta? La respuesta es que Él siempre busca ser glorificado en nuestras respuestas. Si alguien es llamado a ser misionero, si alguien es llamado a predicar el Evangelio en su casa, en su familia, si alguien es llamado a testificar en la facultad, si alguien es llamado a predicarle o a enseñarle a los niños, si alguien es llamado a hacer una obra para Él, Él le va a hacer esta pregunta porque quiere obtener gloria de esa respuesta. Él necesita una respuesta a esa pregunta. Entonces, primero es darle la oportunidad al ciego de conocerle personalmente y saber de quién era hijo ahora. En segundo, es manifestarle que era su voluntad hacer estas obras, porque en el contexto anterior Él le dice a los discípulos que en realidad ni Él ni sus padres habían pecado, sino para que las obras de Dios se manifestaran, para que Dios sea glorificado. Entonces, la segunda, primero es para darle una oportunidad de conocerlo mejor. Segundo, era para poder manifestar su voluntad a través de todos los tiempos, que ha sido acercarse a tu corazón, de corazón a corazón. Podemos declarar fríamente que Jesucristo es el Señor y sin embargo nuestro corazón no sentirlo. Pero una persona que ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, es difícil que no pueda responder esta pregunta sin emocionar su corazón. Entonces el propósito es darle la oportunidad, glorificar su nombre y cumplir la voluntad para la que fue enviado. Propósito. ¿Cuál es el beneficio de esta pregunta? ¿Para quién? El beneficio es doble. Hay un beneficio que obtiene el ciego y hay un beneficio que obtiene Cristo. El beneficio del ciego es seguridad de la salvación, oportunidad de verle cara a cara, y Jesucristo la oportunidad de obtener el reconocimiento de que es Dios, pues fue adorado y el Señor no se lo impidió porque es Dios. Así que, ¿cuál es el beneficio? Asegurarle que a pesar de que los otros lo habían expulsado, Él lo recibía. Los otros lo habían menospreciado, pero Él lo aceptaba. Es un banquete espiritual al que lo hace participar al ciego de la alegría de tener, además de una visión física, una visión espiritual. Y yo les voy a decir que, bueno, el beneficio es la adoración. El beneficio total al que nos exponemos si contestamos esta pregunta es una adoración completa. Y nuestro Dios merece lo mejor de nosotros. Un misionero en la India, allí por el año 1876, observó que yendo al Ganges, cerca de Nueva Delhi, en donde había una mujer a la que él le había predicado, y esta mujer llevaba 2 hijos. Uno de ellos era deforme
había nacido con parálisis cerebral, era discapacitado, enfermo, postrado, le tenía que dar de comer en la boca, era una carga para esa mujer. Y el otro era un niño feliz, sonriente, travieso. Él los había visitado, la mujer le había dicho que ella tenía su Dios. Y un día, en el día de los sacrificios florales en el Ganges, ella va por Shiva, una diosa de la India. Y él dice que se queda observándola porque era el día de los sacrificios florales y no florales a Shiva. Había un peñón que daba al Ganges, a la parte más profunda del Ganges. Y él dice, pobrecita, ¿qué irá a hacer? Espero que no vaya a sacrificar los niños, o por lo menos el niño. Entonces él corre, porque dice, va a tirar a la pobre criatura discapacitada al Ganges y se ahogará. Pero cuando llega, con horror, no alcanza a detenerla. Ella ha tomado en sus brazos al niño sano y lo ha tirado al Ganges y desapareció de la vista. Entonces él la mira, la sacude y le dice, mujer, ¿qué has hecho? ¿Has ofrecido a tu hijo sano? Sí, no sé qué clase de Dios tendrán ustedes los cristianos, pero nosotros a nuestro Dios le damos lo mejor de nuestras vidas, lo más sano, lo más perfecto, lo más codiciable. Y bajó con su niño enfermo a cuesta. Es que la adoración a Dios pide lo mejor de nuestras vidas. Porque para contestar esta pregunta, tenés que terminar adorando. Sí, Señor. Creo, Señor. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado. La salvación es automática, no es un proceso. Ha pasado de muerte a vida, es instantánea. Algunos demoran tiempo hasta entenderlo. Por eso el Señor viene aquí y pregunta, porque también dice Romanos que con la boca se confiesa para salvación, que con el corazón se cree para justicia, ¿no es cierto? Y él buscaba la confesión. Juan 6:47 dice, de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Nosotros decimos, creo, Señor, y le adoramos. El apóstol Pablo ya lo dijo en 2 Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído y cierto estoy, que Él es poderoso para guardar mi depósito. Pero Él necesita una respuesta. Creo, Señor, y te adoro. Te reconozco como el dueño de mi vida. Hemos visto el contexto rápidamente, el propósito, el beneficio y la aplicación viene ya. Este es un desafío. Allí donde estás, dispuesto a responder, creo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo a darme vista espiritual y salvación. Sí, Señor, creo, te adoro. ¿Quiénes serán capaces en esta noche de hacer la oración en respuesta a la pregunta, ¿crees que soy el Hijo de Dios? Dijo Jesús. Dijo Jesús, ¿crees que yo soy el Hijo de Dios? La respuesta es, creo, Señor, te adoro. Te reconozco en mi vida. Y te digo sí a lo que me has pedido.
porque eso es adoración. Sí, aquello que me has pedido que haga, por difícil que sea. ¿Alguien va a orar en esta noche para decir estas cosas, dar respuesta a esta pregunta? La pregunta es, ¿crees? Yo sé que crees. Seguramente por eso estás aquí. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo, Señor, y te adoro. Que así sea. Que puedan en esta noche decir, sí, Señor, envíame. Creo en ti de todo corazón. Y tú me conoces de corazón a corazón.